Un cordial saludo a cada uno de ustedes, apreciados amigos y hermanos. Queremos agradecer a Dios por este nuevo encuentro que nos permite recordar lo que estudiamos en esta semana de la lección número 3 de la escuela sabática. Está con nosotros el pastor Biliulfo Merecías del distrito de La Esperanza, aquí en Guadalajara. Y pastor, muchas gracias también por acompañarnos. Y como siempre, pedimos a nuestro invitado que nos dirija en la oración inicial. Por favor, pastor. De acuerdo, pues muchas gracias. Es un placer compartir con ustedes el repaso de la escuela sabática. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento venimos delante de tu presencia porque vamos a ver tu palabra y queremos que usted hable a través de sus servidores, que podamos ser un instrumento y que podamos cada día aprender más acerca de ti. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pues bueno, la lección de esta semana que pasó, tuvimos la oportunidad de estudiar algo que es muy conocido en el Evangelio y tiene que ver con esa oración que Jesús hizo antes de que se llegaran sus momentos más difíciles, ¿no? De esos momentos de muerte, de dolor, de sufrimiento. Y pues es que el Evangelio de Juan cuenta esto, ¿no? Y lo cuenta como una de las grandes preocupaciones que tiene Jesús. De hecho, así se titula la lección de esta semana: para que sean uno. Pues explica esto también la importancia de la lección respecto a la unidad, ¿no? Y no olvidemos que los versículos principales nos dicen lo siguiente, sobre el cual se basa el estudio de esta semana: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, esta oración que Jesús hace allí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, por algunos se le ha denominado la oración sumo sacerdotal. Y es que es una oración donde pronto Él, con 3 propósitos, le habla al Padre. Sabemos que se acercaba un momento muy difícil para Él, y era su muerte, donde pues esperaba tener consuelo, esperaba tener el apoyo de los demás también, y que muchos comprendieran el gran trabajo que Él estaba haciendo al más adelante entregar su vida por la humanidad, ¿verdad? Y Él allí pues empieza orando en primer lugar por sí mismo, después ora por sus discípulos y finalmente termina orando por aquellos que más adelante iban a creer en Él. Y es que entre todo este tipo de persona que iba a creer en Jesús, pues debemos tener la seguridad de que muchos de ellos iban a llegar con ideas diferentes, con costumbres distintas, con educaciones de cultura muy diferente. Pero en medio de todo eso, Jesús ora por la unidad. Y me gusta esto porque la unidad no significa de que no tengamos la libertad de ser diferentes. Incluso hay un libre albedrío que Dios nos ha dado, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que la unidad es que todos pensamos igual y tenemos que obedecer tal cual sin razonar. No, espérese. A pesar de nuestras diferencias, nos mantenemos unidos. Y eso era lo que también nuestro Señor Jesús quería expresar, ¿no? Primero, orar por Él mismo, porque Él iba a cumplir algo muy importante, ¿no? Él iba a ser la ofrenda, pero al mismo tiempo iba a ser el sacerdote. Y esto es una de las cuestiones que hay que entender muy a lo profundo allí, ¿no? Así que allí también expresa Jesús de que la importancia de conocer a Dios es la vida eterna. Y eso necesitamos tenerlo
muy seguro en nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿qué se entiende allí, pastor? ¿Qué es eso de que Jesús ora por los que Él había formado ya como líderes? ¿Por qué Jesús ora por ellos? Muy bien, Jesús tenía una preocupación. Él pronto iba a ascender a los cielos. Él pronto sabía que iba a estar con su Padre. Y una de las razones por la cual Él ora por sus discípulos es precisamente por eso, para que sus discípulos pudieran seguir unidos con este mismo propósito, ¿no? Una misma unidad, y puedan cumplir con el objetivo de predicar el Evangelio en todo el mundo. Ellos sabían que iban a tener dificultades. Usted nos mencionaba que tenemos diferentes, o somos libres, ¿no?, para tomar decisiones, y Jesús sabía que era un desafío, y por tal razón Él ora por sus discípulos, sabiendo que estaban en el mundo, aunque no eran del mundo, sabían que estaban en el mundo, y por tal razón pide por sus discípulos para que Dios les ayudara, ¿no?, a la unidad y el propósito de la misión. Así es, y es que también el propósito de la unidad no significaba de que esos discípulos no pasaran por momentos difíciles. Ahora, aquí hay algo bien interesante. El hecho de que los discípulos fueran a predicar significaba de que iban a pasar por momentos muy duros también, incluso momentos donde iban a dudar de su fe, momentos donde cuestionarían el poder de Dios, su trabajo, incluso hasta su existencia. Tal vez se preguntarían sobre lo real de Jesús, y todo esto viene a la mente de Jesús para decirle: oiga, yo oro por mis discípulos porque yo sé que más adelante la van a pasar bien mal, pero en medio de esas dificultades que sigan siendo uno también contigo, Padre, ¿no? Que se desarrolle esa relación personal, que sepan realmente en quién están creyendo a pesar de las adversidades que están viviendo, ¿no? Ahora, pero también, pastor, ¿qué es eso de que estaba orando por aquellos que iban a creer en Él? Claro, Jesús estaba mirando más allá, no solamente con los discípulos, sino estaba mirando precisamente el día de hoy, el año 2018. Estaba orando precisamente por aquellos que iban a creer, por aquellos que iban a ser bautizados más adelante, y sabiendo de que tenían sus dificultades, sus desafíos, y de igual forma oraba para que en esa cantidad de personas que ingresaran en su reino pudieran estar unidos. Y algo muy interesante que me gustaría añadir, pastor, claro, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son uno en unidad. Son tres personas divinas, pero a pesar de que son tres personas divinas, ellos trabajan con un solo propósito, una sola unidad. Y creo que podemos aprender mucho de lo que es la Trinidad. Podemos aprender acerca de su carácter, que a pesar de que son tres personas diferentes, ellos trabajan con un solo propósito. Y eso es unidad. Sí, eso es unidad. Y precisamente Jesús oraba para que sus discípulos, nosotros, podamos también trabajar en ese mismo propósito, en esa misma unidad, en este ciclo, ¿no?, que estamos viviendo, donde las adversidades, los desafíos son diferentes, y que el deseo del Señor es que podamos estar unidos en amor y crecer en esa gracia también. Sí, y también cuando se habla de unidad, pastor, hay un asunto muy delicado hoy en día, que lo he escuchado ya de varios hermanos y lo entiendo porque pues tienen también su preocupación por la unidad de la iglesia, ¿no? Y ellos me dicen: pero pastor, ¿y cómo se hace cuando otras denominaciones cristianas quieren trabajar con nosotros en varios aspectos? Y yo lo que les digo es prácticamente lo que nos decía la lección esta semana. Nosotros podemos trabajar con otros grupos denominacionales cristianos, siempre y cuando nuestras doctrinas y nuestras creencias no se vean conflictuadas allí. Desde el momento que eso empieza a ser una batalla, ya sabemos que allí ya no tenemos por qué relacionarnos con otros, ¿verdad? Y eso sucedió allá en los tiempos de la hermana White. Allí se encuentra en el repaso, ¿no?, de cómo había un grupo en su tiempo que se llamaba Unión Pro Temperancia de Mujeres Cristianas. Y pues sabemos que el tema principal
el propósito de este grupo, que eran de otras personas cristianas, era el asunto de la temperancia. Y entonces varios le dijeron a ella: óigame, no se puede, no debemos relacionarnos con ellas porque ellas creen otras cosas. Y ella les dijo: espérense, porque al momento de trabajar con ellas, estamos trabajando con un tema que nos beneficia a los dos, y es la temperancia. Dijo: obviamente es una oportunidad para nosotros compartirles a esas personas lo que nosotros creemos, y en lo posible llevarles a que lleguen a creer también lo mismo, ¿no? Y pues aquí al final me gustaría leer esto. Dice: en primer lugar, podemos trabajar con ellos sobre la base de intereses sociales comunes. No siempre es ecumenismo, como mucha gente lo llama, ¿no? A veces puede ser que alguien me diga: oye, entonces no puedes tener un amigo sacerdote, no puedes tener un amigo de líder de otra religión porque ya es ecumenismo. No, espérense. Nosotros como cristianos también estamos llamados a relacionarnos con diferentes tipos de personas. ¿Quién dijo que solamente estamos llamados a relacionarnos entre adventistas? No, también podemos relacionarnos con otros, porque el objetivo también es que esos otros lleguen a conocer acerca del amor de Dios. En segundo lugar, si nos unimos a ellos, debemos hacerlo de una manera que no comprometa lo que yo les mencionaba ahorita, nuestras creencias o prácticas. Y en tercer lugar, podemos y debemos usar esta unidad para compartir con los demás las preciosas verdades con las que hemos sido bendecidos. Y Jesús lo dijo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero alguien tiene que darles a conocer la verdad del amor de Dios a ese mundo. Así que, pues, es importante comprender esto, ¿no? Pues allí en la lección del jueves, una fe que se compromete con amor. ¿Qué es eso, pastor? Sí, es decir que si nosotros tenemos el conocimiento, pero no tenemos amor, pues de nada sirve. Y es lo que menciona el apóstol Pablo, ¿no? Si tuviera todos los dones, tuviera todo el conocimiento, pero no tuviera el amor, pues viene a ser como un símbolo que retiene. Aquí la importancia del amor. Cuando nosotros amamos verdaderamente al Señor, y el versículo, ¿no?, que se encuentra en San Juan 17, que es que te conozcan a Dios y a Jesucristo, cuando nosotros amamos verdaderamente a Él, entonces yo creo que vamos a amar también a nuestro prójimo y vamos a hacer su voluntad. Así es, pastor. Y yo me atrevería a preguntar, pastor, ¿será que hay cristianos que practican el amor, pero no tienen una verdad como lo enseña la palabra de Dios? Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Y yo me he encontrado con personas que incluso han dejado nuestra iglesia o han llegado a nuestra iglesia también, ¿no? Y por cuestiones de amor. Y algunos me dicen: no, pastor, yo estoy llegando aquí a la iglesia adventista, he entregado mi vida a Jesús, todo porque en esta iglesia me aman. También, claro, he escuchado a otros que dicen: no, yo me voy de esta iglesia porque aquí no me aman, ¿verdad? Pero el amor le da el sentido a todo. Y yo a veces le pregunto a los hermanos: hermano, ¿cómo se siente? No, me siento contento. Y yo le digo: ¿entiende la profecía de tal y tal? No, pastor, pero me siento amado en esta iglesia. Y muchos a veces están en la iglesia por el amor que sienten, ¿no? Y ese amor debiéramos de reflejarlo también, ¿no? De cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y ese amor debiera ser un resultado de mi relación personal con Dios. Yo quiero ya ir terminando y quiero leer lo siguiente, y está allí en el resumen. Dice: la oración sumo sacerdotal de Jesús en Juan 17 es un recordatorio de que Él todavía se preocupa por la unidad de la iglesia en la actualidad. O sea, qué bonito eso, ¿no? Saber de que Dios se preocupa porque haya unidad hoy en la iglesia. Su oración debería ser nuestra, y debemos buscar formas de consolidar nuestra fe en la palabra de Dios. El amor por los demás también debe caracterizar nuestras relaciones con todos, incluidos otros cristianos, más allá de nuestras diferencias teológicas. ¡Ah, qué bonito! Así que, pues gracias, pastor, por acompañarnos. Y amigos y hermanos, yo pienso que
Dios nos llama a la unidad. Él quiere que seamos unos con Él, que haya también unidad entre nosotros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros pensamientos distintos. Pero donde está Dios, donde está Jesús, hay unidad, y esa unidad también se debe ver reflejada en el trato amoroso con los demás. Así que, apreciados amigos y hermanos, esperamos en una próxima oportunidad vernos, pero antes de despedirnos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, perdónanos si hemos quizá entendido mal el Evangelio, pero deseamos que todas nuestras creencias, prácticas, se vean reflejadas en amor hacia los demás. Amén. Permítenos desarrollar una relación personal contigo, que esa relación personal se genere en unidad, no solamente hacia ti, sino también hacia mi prójimo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Amén. Por favor, bendice a cada uno a la distancia y motívale para seguir estudiando la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo decimos. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Pastor, nuevamente gracias por su compañía. Muchas gracias. Y Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.